En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como todos los miércoles ya estamos en un nuevo programa de Ciberlegal, siempre a las 14 horas. Recordarles las plataformas a través de www.txsplus.com. También nos encuentran en nuestras redes sociales, @ciberlegal y @Juan Pablo López Abogado. En los programas pasados, esta ya es la octava entrega, los programas anteriores hemos revisado temas desde el punto de vista humano, el factor humano que incide o cómo puede proteger en definitiva como eslabón clave en el sistema de ciberseguridad de un ciberataque, algún tipo de engaño extra de la ingeniería social. Hemos visto también temas desde el punto de vista judicial, como la semana pasada que analizamos cómo presentar un ciberdelito a través de las técnicas forenses y la etapa ya procesal en un proceso para poder acreditar en definitiva desde el punto de vista penal o bien civil un ciberdelito en particular. Pero hoy día tenemos un tema que es totalmente distinto, que es muy interesante y en el cual puede existir desde el punto de vista algún grado de desconocimiento. Todos entendemos que puede esto estar pasando en ciencia ficción, en las películas, o bien por simple ignorancia en definitiva de los profesionales o en general, porque no estamos acostumbrados al tema que es la ciberguerra. La ciberguerra obviamente hoy día es algo que se da efectivamente entre los estados. Es un tema que es muy peligroso desde el punto de vista del ataque porque es muy efectivo a diferencia de otros tipos de ataques que pueden surgir a propósito de la guerra como la convencional o en general. Esto es mucho más específico, mucho más planificado, mucho más efectivo desde el punto de vista del ataque. Hoy día vamos a tener un tremendo invitado, el señor Ricardo Garatevera. Él es un coronel en retiro del Ejército de Chile, además es abogado, es especialista en Derecho Informático, Inteligencia, Seguridad y Defensa. Así que él nos va a acompañar hoy día en este programa que, como les digo, va a ser desde el punto de vista técnico netamente, que es lo que es la ciberguerra. En general, la ciberguerra funciona como una ciberamenaza, que es a nivel obviamente global, que se puede dar entre los estados, o hay veces que, lo conversaremos ahí también con Ricardo, puede ser algún particular que ataque en definitiva algún estado a través de los sistemas informáticos, que generalmente lo que buscan es, por ejemplo, atacar algún tipo de infraestructura desde el punto de vista, la importancia que tiene esta dentro del país, por ejemplo, un hospital, una clínica o los sistemas de defensa en particular de él, para buscar o bien el desprestigio de este país en particular frente a la comunidad internacional, o bien para debilitarlo en cuanto a la defensa que éste pueda tener, robarle cierto tipo de información que puede ser clave desde el punto de vista obviamente de la defensa, la planificación interna y exponerlo en definitiva. Entonces, es mucho más técnico, la infraestructura crítica en la que muchas veces ataca, que eso también lo veremos. Uno tiende a pensar, como señalé, que puede pasar en las películas o que esto es ciencia ficción solamente, pero efectivamente puede ser dirigido, por ejemplo, a un hospital, como señalé, o algo en particular, y gente que esté conectada, o sea, por ejemplo, un marcapasos, o sea, electrodependiente, puede tener graves consecuencias desde el punto de vista del ataque u otro sistema en particular, el sistema de energía. Entonces, esa es la relevancia e importancia que tiene hoy día, por ejemplo, el tema de la ciberguerra y cómo cuidarnos en definitiva frente a ella. Recuerden, obviamente, que este programa es traído a ustedes a través de Ciberlegal. Ciberlegal es una empresa que dedica a la especialización, concientización e higiene, cultura digital del factor humano de la empresa, con el objeto precisamente de tener la preparación definitiva frente a un posible ciberataque, y no solamente sean los sistemas informáticos a través de ciertos firewall, software en particular que nos defiendan, sino que él esté también preparado para este tipo de ataques. Vamos a hacer un poquitito más corto el primero y el segundo bloque, precisamente para aprovechar al máximo a nuestro invitado por lo particular y específico del tema. Así que nos vamos a ir ya con la primera canción, que es Stay, que está cantada por Rihanna y Miki Eco. Nos vemos a la vuelta. Hola amigos, estamos de vuelta. Quiero recordarles que este es el octavo capítulo de Ya Ciberlegal. Estamos tratando el tema de la ciberguerra. Como les señalaba en la primera parte del programa, tener un tremendo invitado, a Ricardo Gárate. Después de este bloque ya va a ingresar él. Acortamos un poquitito el programa porque es un tema muy específico, muy importante, así que queremos obviamente hablar con el especialista para que nos ilustre de los diferentes tipos en que consiste la ciberguerra, los diferentes tipos de ataques y cómo en definitiva pueden haber algunos casos que hoy día tengan impacto a nivel mundial.
Obviamente todos entendemos un poco dentro de la especialidad, obviamente, que puede participar de la ciberseguridad, cómo se generan o cómo se llevan a cabo los ciberataques. Pero cuando hablamos de la guerra, obviamente son métodos totalmente distintos los que se usan en ciberguerra a los tradicionales o particulares que podemos conocer en la guerra actual, como lo que ocurrió últimamente en Ucrania o en otras partes del mundo, cómo se desarrolla la guerra. Aquí, por ejemplo, existen diferentes técnicas. Primero, no hay un ejército. Obviamente algunos países tienen en particular ciber especialistas en este caso que realizan este tipo de ataques, pero en general no existen en cuanto a tal un equipo, un ejército, un ciberejército. Lo que hacen obviamente es contratar muchos países hackers especialistas en la materia, les pagan y obviamente lo que hacen es dirigir estos ciberataques en contra de un país determinado que quieren, como les dije, debilitarlo en su imagen internacional, exponerlo desde el punto de vista de la información que tiene o realizar algún tipo de ataque en particular, como podría ser, que eso lo veremos también a través de un ransomware o una denegación de servicios, cosa de atacar en este caso en infraestructura crítica y hacer que el país de una u otra forma pueda colapsar o al menos tenga una emergencia o una urgencia en particular dentro de los servicios que le ataque. Generalmente lo que se usa acá es la infiltración, por ejemplo, de las redes del país al cual estoy tratando de ciberatacar desde el punto de vista bélico. Lo que hago acá obviamente es obtener información, divulgarla y saber cuáles son sus planes o sus estrategias desde el punto de vista de los ataques. La recopilación de estos datos obviamente es clave si quiero tener por ejemplo, desestabilizar al país desde el punto de vista de la economía o desde el punto de vista de su estrategia financiera o económica. Tengo la información clave como país enemigo en este caso para poder realizarlo. La interferencia de sus señales desde el punto de vista inalámbrico, los programas informáticos que pueden en este caso ser falsificados o contaminados desde el punto de vista de un virus que hayan introducido en este caso los ciberatacantes. Particularmente, y eso obviamente nos va a ilustrar un poco más Ricardo, el invitado, cuando ya ingrese, los ciberataques se realizan bien a través de estos ransomware que en general los conocemos como aquel virus que puede encriptar cierto tipo de información. Generalmente lo conocemos desde el punto de vista de los ataques que realizan a las empresas, cuando les encriptan la contabilidad, no sé, los sistemas financieros o bien las bases de datos, no pueden realizar pagos, no pueden realizar los pagos de los impuestos porque tienen algún tipo de información que les ha sido negada. Aquí en este caso obviamente, más allá de privarlos del uso de la información en particular y pedir un rescate por ese dinero, o sea, perdón, por esa información, lo que hacen es tratar de desestabilizar obviamente al país en particular para crear este caos interno desde el punto de vista de la información a la cual no pueden acceder. Es decir, si bien el ransomware en este caso es un ciberdelito o un tipo de virus que es conocido desde el punto de vista de la ciberseguridad, la finalidad que buscan es otro. Al igual que el ataque, el de DDoS, que es la denegación en este caso de los servicios, de igual forma lo que busca el país nuevamente es tratar de desestabilizar al país que estamos atacando, tampoco que exista claridad, y eso es lo que un poco genera caos interno en el país en particular cuando está siendo fruto de estos ciberataques, porque obviamente no conoce la procedencia directa desde dónde viene el ciberataque, cómo defenderse, y este es el caos que busca obviamente el atacante en particular generar para poder obtener, o bien sea, como lo dije anteriormente, la legitimación del país frente a sus pares o en la comunidad en la cual esté, o bien generalmente para desestabilizarlo desde el punto de vista económico, financiero o interno. Lo más peligroso acá, cuando se realiza este tipo de ciberataque, estamos dentro de la ciberguerra, es obviamente cuando ataco la infraestructura crítica del país en particular, bien sea el sistema de salud, bien sea, por ejemplo, lo escuchamos el año pasado respecto de el sistema de agua potable que sucedió creo que fue en Chicago, no recuerdo bien el caso en particular, pero por ejemplo la gravedad que tiene esto, que traten de envenenar, por ejemplo, una población a través de este tipo de ataque en algo que es tan crítico como podría ser el agua potable de una ciudad en particular, o como expliqué anteriormente, a través de un sistema, ese ataque, perdón, el sistema de las redes de hospitales que tienen un corte de energía prolongado, gente que es electrodependiente o que está conectado de alguna u otra forma a la electricidad. Hemos visto y hemos sabido de casos en que podría, así como se vulneran, salió la semana pasada un hackeo respecto de cierto tipo, modelo de automóvil. Hay estudios que han dado cuenta de que podrían incluso, por ejemplo, atacar un tipo en particular de
marcapasos que usen las personas. Entonces esto podría ser obviamente fatal, literalmente, pero además podría llevar a desestabilizar obviamente el país en particular, porque primero sería muy difícil saber de dónde proviene. Entonces, la importancia acá del ciberataque también tiene que ver con la ciberdefensa. ¿Cuáles son los límites, obviamente, que tiene en este caso el país? ¿En qué consiste, obviamente, la ciberguerra? ¿Cuál es el uso militar, en este caso, que sea el ciberespacio? Distintos conflictos que hoy día se están dando en el mundo, como por ejemplo lo que ocurrió, y eso es ya una guerra en particular Ucrania, pero cómo se vivió desde el punto de vista de la ciberguerra. Sabemos y todos hemos escuchado la potencia que puede ser Rusia en todo ámbito, pero particularmente en lo que se refiere a los ciberdelincuentes, o en este caso el ciberejército que podría tener bajo su mando o contratado para efectos de desestabilizar un país en particular. Lo vimos también que podría ser una especie de vulneración desde el punto de vista de la información que surge en lo que pasó en su oportunidad con Wikileaks, lo que pasó obviamente en el Brexit, que todos hemos visto las películas que han sacado al respecto y los documentales desde el punto de vista de cómo se influyó en la gente, y eso puede obviamente desestabilizar no solamente el país, el sistema económico, sino que a ciudadanos en particular de esta forma, en comillas, de ciberatacar. Entonces, lo importante es que tengamos claro que es algo totalmente distinto a lo que conocemos desde el punto de vista corporativo, a lo que conocemos desde el punto de vista de la vulneración del factor humano a través de la ingeniería social, a través de un correo electrónico, un phishing. Aquí la gravedad es distinta porque busca atacar al país en particular, lo cual puede obviamente tener un efecto mucho mayor en la región, por ejemplo, en la cual está ubicado el país, o que puede producirse algún tipo de confusión desde el punto de vista de quién es el verdadero atacante. Hay algunos países que a los actos de ciberseguridad están autorizados para atacar como si fuera efectivamente un ataque de guerra. Entonces eso es lo relevante también, que es lo que puede gatillar o tener como consecuencia cuando somos frutos de este tipo de ataques en un país en particular, cuáles son los tratados, los convenios internacionales que existen al respecto tal vez, y eso es lo complejo del sistema en particular. Entonces los voy a dejar ahora ya con el fin de este segundo bloque, porque lo que quiero es que ingrese ya Ricardo en el próximo bloque para poder conversar con un especialista del tema y nos va a ilustrar respecto, obviamente, las formas de ciberataque, en qué consiste la ciberguerra en particular. Así que nos vemos a la vuelta a esta segunda canción, que es Blinding Lights de The Weeknd. Bien, amigos, ya estamos de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal. Hoy día, como ya les señalé en el comienzo del programa, vamos a hablar del tema de la ciberguerra, y para eso tenemos un súper invitado, al señor Ricardo Gárate Vera. Él es coronel del retiro del Ejército de Chile, abogado, especializado en Derecho Informático, Inteligencia, Seguridad y Defensa. Así que los dejo con ustedes. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias por aceptar esta invitación y por favor cuéntenos, ¿cómo está usted? Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Primero que todo, dar gracias a Ciberlegal por esta invitación a compartir y de conversar de este tema tan interesante como es la ciberdefensa y la ciberguerra, y saludar a todos tus auditores en esta tarde de día miércoles, y a tu disposición en lo que pueda cooperar en este interesante tema, como te lo he indicado. Gracias, Ricardo. Colega, mire, usted nos gustaría que nos contara un poquitito su especialidad, pues ahí usted tiene una mixtura que es bien relevante, obviamente referente al tema que estamos tratando. Estuvo en el Ejército y también tiene la calidad de abogado y además es especialista en estos temas. Cuéntenos un poco a los auditores cuál es su especialidad. Bueno, Juan Pablo, efectivamente yo soy un coronel del Ejército de Chile en retiro. Estuve 35 años en el Ejército, me especialicé obviamente por mi expertise en el tema de la seguridad y defensa, pero principalmente en la inteligencia. Y cuando una vez que me dediqué a estudiar mi carrera de Derecho, egresando, me especialicé en el tema del derecho informático, y por lo tanto, uniendo ambos mundos, el mundo militar con el mundo del derecho, me he apuntado específicamente a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ciberdefensa y ciberguerra. Y dentro de las cosas o lo que estoy haciendo en estos momentos es prestar asesoría o consultoría internacional en un grupo en Colombia, y haciendo clases en organismos públicos y privados en Colombia, y también en Chile en un par de universidades.
Perfecto. Yo tuve la suerte de conocer a Ricardo, fuimos compañeros y un diplomado en la Universidad de Chile en el otro mundo antes de la pandemia, y debo decir que no le voy a tirar ninguna flor porque eso lo saben, usted fue el mejor alumno de ese diplomado, así que tiene ahí todos los No, pergaminos para acompañarnos hoy día. no, muchas gracias, pero no es para Oiga, tanto, Juan Pablo. Dime. vamos a ir a los temas entonces. Cuéntenos un poco, Ricardo, ¿qué es la ciberguerra? ¿Cómo podemos definirla, las características? Ahí lo dejamos en su especialidad. Bueno, Juan Pablo y distinguidos auditores, yo les puedo decir que el mundo en general ha ido evolucionando a través del tiempo, como todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas o los ejércitos también han tenido una evolución al igual que el resto del mundo. Se inicia todo este proceso de cuando se conforman los primeros ejércitos y van descubriéndose técnicas de formas de combatir y además capacidades y técnicas de armamento. Entonces, en esta evolución que ha tenido el hombre, también en la actual era digital, también se ha visto afectada a todas las Fuerzas Armadas. Nos encontramos hoy día en un mundo globalizado, en una era digital, en el cual cada uno de nosotros interactúa con distintos medios computacionales y los ejércitos no han quedado ajenos a ello. Por lo tanto, ha habido una evolución también en la guerra. Y esta evolución ha sido una evolución a esta era, como te indicaba, que es la era digital. Y cuando hablamos nosotros de ciberguerra, nos referimos principalmente a... más que ciberguerra, voy a hablar primero de ciberdefensa. Cuando hablamos de ciberdefensa, estamos hablando a principios, políticas e instrumentos que se utilizan para utilizar el ciberespacio, darle un uso militar, ¿ya? Cuando hablamos de este uso militar no estamos hablando, porque uno piensa generalmente, de realizar acciones ofensivas, como el nombre lo dice, guerra, ¿ya? Claro. Pero la verdad lo que se busca es la defensa de la nación a través del ciberespacio. Las Fuerzas Armadas en general, su misión es generar una disuasión, una seguridad y una defensa para que todos los ciudadanos que participamos o convivimos en este país podamos vivir en forma tranquila y desarrollarnos. Las Fuerzas Armadas no están buscando generar algún tipo de conflicto, todo lo contrario. Genera sus capacidades, su entrenamiento para darle la tranquilidad a sus ciudadanos que tienen una capacidad tal de generar una disuasión y que esa disuasión impide que existan otros estados u otras organizaciones que intenten realizar alguna acción contra los ciudadanos de su país. Perfecto. Entonces, ante esa situación, ante esa premisa, hoy existe el concepto o la conceptualización de la ciberseguridad en el ámbito militar que se denomina ciberdefensa. Esta conceptualización la realiza las Naciones Unidas principalmente para separar el ámbito civil con el ámbito militar, ¿ya? Uh-huh. Y, por lo tanto, si lo llevamos al paraguas general, la ciberdefensa no es otra cosa que la ciberseguridad desde el ámbito militar para la protección de la seguridad nacional. En ese contexto, nosotros caemos al concepto de ciberguerra, que la ciberguerra hoy día es la acción que puede realizar un Estado sobre otro en el ciberespacio hacia algunos activos propios de un país, de un Estado, como son la infraestructura crítica principalmente, las mismas Fuerzas Armadas, los mismos ejércitos, o actuar sobre organismos del Estado para generar principalmente un caos o una detención propia del bloqueo de todos los sistemas informáticos de un Estado que permitan generar en la ciudadanía el temor o un terror. Perfecto, clarísimo. ¿Y hay algún momento, algún hecho o alguna fecha en particular en que podamos decir aquí nace este concepto de la ciberguerra? ¿Hay algo que haya marcado esa diferencia, un antes y un después, Ricardo? A ver,
obviamente que, como te indicaba, la evolución de la tecnología ha afectado a las Fuerzas Armadas y a los ejércitos en el desarrollo de la guerra. No obstante, hay algunos hechos importantes, como fue el ataque que sufrió Estonia el año 2007, donde se ejerció una acción de ataques o ciberataques de saturación a Estonia, lo que bloqueó por más de una semana a todo ese país, producto de la intención de mover una estatua en la ciudad de Tallinn, una estatua en la cual tenía una procedencia, una implicancia importante para Rusia, y ocurrió este ataque. Y posteriormente tenemos a Georgia en el año 2008, antes de la acción también del gobierno ruso. Y otro aspecto que podríamos generar como hito es la instalación del virus Stuxnet por parte de, todavía se dice, ¿cómo se llama?, Israel, Estados Unidos, a la central nuclear de Irán. Por lo tanto, estos tres hitos importantes generan en la comunidad internacional y específicamente en la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, la necesidad de ver que los estados estaban siendo objeto de ataques en el ciberespacio. Y estos ataques podían venir de otro estado, como lo indicaba precedentemente, o podrían venir de organizaciones o grupos radicales que actúan en el ciberespacio. Y por lo tanto, se toma la determinación que a través del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética y Corporativa de la OTAN, realizar un estudio para ver cómo enfrentar esta problemática de la ciberguerra en el ciberespacio. Y de ahí surgen dos textos, que son el Manual de Tallinn 1 y el Manual de Tallinn 2. El Manual de Tallinn 1 lo que hace es ver dar orientaciones respecto a la aplicación del derecho internacional de los conflictos armados a la ciberguerra, y el Manual de Tallinn 2 asociado a las operaciones militares en el ciberespacio, haciendo un símil respecto a el derecho internacional humanitario de los conflictos armados luego de la Segunda Guerra Mundial, después de terminado ese conflicto. Perfecto. Entonces, en estos dos manuales es donde encontramos en definitiva la regulación de lo que es el uso militar en cuanto al ciberespacio, ¿no? Eso es lo que entiendo de tu... Perfecto. Exacto. Ahora, si tuviéramos que... Dale. Sí, estos manuales no son taxativos, son recomendaciones, porque lo que hacen es homologar el derecho internacional humanitario al ciberespacio. No obstante, en el día de hoy, todos los estados y todas las Fuerzas Armadas de los estados están asumiéndolo como un manual, por decirlo así, de cortapalo, de cómo deben realizarse las operaciones militares en el ciberespacio. Claro, son una especie de directrices, pero los estados en cuanto tal lo asumen como propio y lo implementan. Ahora, si quisiéramos llevar, yo di el ejemplo cuando estábamos en la parte introductoria del programa, al conflicto de Ucrania, que ahí se habló mucho de lo que ocurría no solamente en la guerra en cuanto tal y lo cruda que fue, sino que se habló mucho, en este caso, yo creo que fue las primeras veces que se cubrió en cuanto tal como el tema la ciberguerra en particular. ¿Qué nos puedes contar tú en ese caso, Ricardo, a propósito de lo que ocurrió en Ucrania? A ver, Juan Pablo, lo primero que todo hay que decir que efectivamente en esta guerra de Ucrania han habido y continúan acciones militares en el ciberespacio. Estas acciones pueden ser principalmente acciones ofensivas, acciones defensivas para proteger su propia infraestructura y operaciones de inteligencia en el ciberespacio. Son las principales operaciones que se hacen en este ambiente. No obstante, al comienzo de la guerra, cuando comienza la operación militar especial, como la llamó Rusia, que esta invasión a Ucrania ocurre el 14 de febrero del año recién pasado, un mes antes comienza una gran acción en el ciberespacio por parte no solamente de
Rusia, sino que también de organizaciones prorrusas, como es la organización Kilev, por ejemplo, que apoyando la acción que estaba realizando el Estado ruso sobre territorio ucraniano, realizan operaciones ofensivas hacia Ucrania. Estas operaciones ofensivas principalmente comienzan en el mes de enero con esta saturación en una primera fase a los organismos públicos y de defensa. O sea, si podríamos llevarlo a la similitud de lo que ocurrió en Estonia, a bloquear todo su sistema informático y digital para que se cayeran todos estos sistemas. Seguidamente, una segunda fase donde ya hay ataques de denegación de servicios y tratar de afectar principalmente la infraestructura crítica, donde se ataca a los ministerios, al Ministerio de Defensa particularmente, a las Fuerzas Armadas y tratar de afectar los sistemas de armas ucranianos. Pero, seguidamente, este gran ímpetu que tuvo la ofensiva en el ciberespacio ha tenido una decadencia y los especialistas esperábamos una acción más permanente y continua. Y la verdad que ha habido una disminución y que en la realidad no ha sido tan significativa y tan preponderante en el tema actual de la guerra. La verdad que la guerra hoy día se está desarrollando principalmente como una guerra tradicional en terreno. Se sigue desarrollando ciberguerra, pero también se está llevando una guerra en el ámbito diplomático, en el ámbito de las relaciones internacionales. Por lo tanto, más que una guerra tradicional, podríamos llevarlo al concepto de una guerra híbrida. Y desde el punto de vista de ese ataque de negación de servicio, te lo pregunto obviamente desde mi desconocimiento, ¿surgió algún efecto en particular en la guerra en cuanto tal? Obviamente todo hoy día el armamento está unido derechamente a la tecnología, no hay nada manual hoy día, por así decirlo, que cuando lanzan un misil o un avión en particular, todo es tecnología. ¿Tuvo algún efecto en particular ese tipo de ataque? Mira, la verdad que efectos en los sistemas de armas no hemos tenido algún antecedente claro y real para poder decir sí, se afectó un sistema de protección antiaérea, se protecciona algún sistema de tiro de algún arma de largo alcance, algún sistema de cohetería, etc. Lo que sí se tiene conocimiento y con datos es que se han afectado principalmente los sistemas de comunicación digital de las Fuerzas Armadas. No solamente en el caso de Ucrania, sino que también en el caso de Rusia. Hay un hecho que ha llamado bastante la atención, es que los sistemas de comunicaciones rusos no han tenido la efectividad que se esperaban, y los generales rusos han tenido que comunicarse vía telefónica para generar las órdenes a sus subalternos. Y producto de esta inteligencia en el ciberespacio, han podido ser detectados y han muerto alrededor de 10 a 15 generales rusos por haber sido detectadas las señales digitales de sus teléfonos. ¿Ya? Claro. Es un poco lo que señalaba yo al comienzo del programa, que son bastante efectivos en cuanto a la determinación del blanco en particular. No se sale a pescar o a cazar, sino que se ataca a un blanco de manera muy efectiva. Ahora, Ricardo, cuando uno realiza desde el punto de vista de la empresa, que es un poco el perfil que tengo yo, uno realiza con el ingeniero, ve que una página web en particular está haciendo ataque y se ve efectivamente como un juego de video que está haciendo una página saturada o atacada. Me imagino que desde el punto de vista de la ciberguerra pasa un poco lo mismo. ¿Nos puedes explicar tú si en otro tipo de conflictos fuera de Ucrania que hayan ocurrido este tipo de hechos? Bueno, la verdad que la experiencia es que Ucrania hoy día ha sido el primer conflicto donde se ha manifestado derechamente la acción militar en el ciberespacio. No obstante, como te indicaba adelante, Estonia y Georgia son los más emblemáticos. Uno ve todos los días, al igual que en el ámbito civil, ataques. Estados Unidos recibe ataques
permanentemente. Mira, el año 2010 el secretario de Estado de Estados Unidos indicaba que el Ministerio de Defensa, a través del Pentágono, recibía alrededor de 20.000 a 30.000 ataques diarios. Por lo tanto, ahí está un ejemplo de que la acción, no solamente por obtener información, sino que en el ámbito militar, sino que llevando lo que tú decías en el ámbito de la industria, eso se realiza todos los días. Claro. Para bloquear la acción propia del Estado que está siendo atacado, pero principalmente de la obtención de información para su propio beneficio. Aquí la información es clave desde el punto de vista incluso financiero, las decisiones que puede tomar un país de manera estratégica en la inversión de algún tipo en bien particular, el litio, por ejemplo. De hecho, fue un tema, me recuerdo cuando asumió Obama, que a él le gustaba mucho el BlackBerry, y era un dispositivo que era altamente vulnerable y lo obligaron a cambiar, obviamente, el dispositivo y a usar las medidas internas que tenía, obviamente, su cuerpo de seguridad en cuanto tal, pero me recuerdo que eso fue bien comentado en particular. Así es. Y ahora, Ricardo, hoy día lo vemos con TikTok, que también Estados Unidos está prohibiendo el uso de TikTok porque lo tienen considerado o catalogado como una plataforma que podría entregar información a China. Claro, hoy día el problema que ocurre, y lo hemos hablado también acá en el programa, es que hoy día las redes sociales muchas veces son fuente de veracidad o fuente de noticias para mucha gente en particular. Entonces, como estamos en una vía de hiperconectividad, ocurre que también el uso de estas plataformas se puede prestar para infiltrados, para obtener información a través de un simple contacto en una red social, no solamente en la ingeniería social para robar dinero, para estafar a alguien, sino que puede prestarse para vulnerar un sistema informático o alguien que esté dentro de este sistema en particular. Ahora sí nos vamos a lo particular, nos vamos acá a Chile. ¿Cómo está hoy día Chile en el ámbito de la ciberdefensa dentro de lo que usted nos pueda contar y no sea secreto de Estado, claramente? No te preocupes. Bueno, acotando un poco lo que tú dices, hay un tema en redes sociales que no hay que dejar de lado, que es la desinformación. La fake news también es un arma hoy día para poder entregar información falsa, para poder desarrollar actividades militares en el ciberespacio. Respecto a la situación de nuestro país, bueno, Chile cuenta con una política nacional de ciberdefensa desde el año 2018. El año 2018 se publica nuestra primera política nacional, la cual da los lineamientos para que las Fuerzas Armadas realicen sus actividades conforme a estas orientaciones políticas. En este contexto, ya llevamos 5 años. La política tenía un horizonte al 2022, pero conversando el otro día con gente especialista, entre los cuales tú conoces ahí a Daniel Álvarez, que es nuestro gurú en Chile de la ciberseguridad. Hoy día se está actualizando la política nacional de ciberdefensa, pero hay una prioridad nacional que es la ley marco de ciberseguridad y la ley de infraestructura crítica. Por lo tanto, se sigue aplicando la actual ley. Las Fuerzas Armadas cuentan con capacidad de ciberdefensa y también el Estado Mayor Conjunto lo tienen. Obviamente hay un desarrollo y que este desarrollo se materializa principalmente con los recursos que se asignan para ello, y conforme a eso se va avanzando. La política consideraba generar capacidades en las Fuerzas Armadas, consideraba la creación de un CECIR, o sea, un Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Defensa. Eso está hecho, está activado, y también se están desarrollando las capacidades, no solamente técnicas, sino que, como tú al comienzo del programa decías, también generando las capacidades humanas para enfrentar esta realidad que es la amenaza militar en el ciberespacio. Que no solamente lo estamos haciendo nosotros en Chile, también lo hacen nuestros países vecinos, también lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace España, generando, por ejemplo, Estados Unidos tiene un comando del ciberespacio, y España tiene un comando del ciberespacio, y hoy está pensando en generar una cuarta fuerza. España tiene una fuerza terrestre, una naval, una aérea, y está pensando crear
una cuarta fuerza que es el ejército del ciberespacio, en atención a que hoy día la mayor amenaza viene por el ciberespacio. Por lo tanto, nosotros como Estado de Chile, insisto, se generaron las capacidades, se está implementando la política y es de esperar que en esta segunda política que tiene que venir para el periodo de 2025-2030, también se siga aportando para continuar con la generación de estas capacidades y brindarles lo más importante, seguridad y defensa a todos nuestros compatriotas. Seguridad y tranquilidad. Mira, hay algo que yo aplico siempre a propósito de la empresa y el factor humano, y me gustaría tener tu opinión y si es posible asimilarlo al caso. Hay autores que dicen que obviamente el futuro está acá, lo que pasa es que la tecnología está aquí hoy día, está mal distribuida, pero también hay autores que señalan que los negocios, por ejemplo, el desarrollo de un negocio en particular, está 8 veces atrasados en cuanto a lo que es la tecnología. Y la ley, somos colegas, dice que a su turno está 8 veces atrasado respecto de los negocios. Por lo tanto, exponencialmente estaríamos en un desfase de 64 puntos. Y eso es así, no lo vemos hoy día con la ley, en Chile estoy hablando en particular, lo vemos con lo que existe hoy día, la ley de datos personales, año 1999. Recién tenemos la ley de ciberdelitos modificada por fin, que seguramente ya está desfasada porque la tecnología es muy avanzada. Pero ¿qué pasa hoy día? Que es mucho más grave, obviamente, porque las empresas verán cómo se arreglan el tema, los ciudadanos trataremos de educarlos a través de diferentes programas y diferentes temas de cultura, pero la ciberguerra es algo que está ahí, como dices tú, y no solamente puede ser un país, puede ser un tipo lunático que esté hoy día en Rusia o Europa del Este y decida hoy día atacar a Chile. ¿Cómo nosotros podemos tener ese grado, como dices tú, de tranquilidad frente a la contingencia actual? Bueno, al igual que en la ciberseguridad, como dices tú, Juan Pablo, y la tecnología avanza mucho más rápido que las capacidades para enfrentar esta amenaza. Antiguamente el poder tener la gente teléfono se demoraban años, hoy día un teléfono celular, tener una cantidad de 1 millón de usuarios, eso es días. Por lo tanto, la tecnología avanza día a día. Hoy día estamos hablando otros temas como el metaverso, como la inteligencia artificial, que también son aspectos que van a llegar a la defensa. Y efectivamente hay un desfase, pero ese desfase no se produce por la falta de capacidad de las personas, sino que se produce el desfase principalmente tecnológico, uno, y segundo, el proporcionar los recursos para ello. Así como en la ciberdefensa, en la ciberseguridad, tenemos que pensar que el adoptar medidas en el ámbito ciber no es un gasto, sino que es una inversión en la empresa, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que hacer y convencer a los ejecutivos de una empresa o los dueños de una empresa, directorios de una empresa. Lo mismo pasa en la defensa. En la defensa, la ciberdefensa no es un gasto, es una inversión. Y cuando todos los estamentos públicos así lo entiendan, y especialmente quienes dirigen nuestro país, van a tener que entregar los recursos para que los sistemas de defensa en el ámbito del ciberespacio no queden desfasados. Hoy día, por ejemplo, un sistema de armas en general en los países tienen una duración de 20 o 30 años. O sea, desde que se compran, su vida útil y lo que se alarga dura 20 o 30 años. Pero pues estamos hablando de sistemas físicos que se les van haciendo upgrades, etcétera. Pero en este caso, en el ámbito ciber, donde se requiere tecnología de punta, lo más probable es que lo que compremos hoy, en 6 meses o un año, ya estemos obsoletos. Claro, eso es lo que se conoce desde el punto de vista técnico como la ley de Moore, que desde el punto de vista computacional, el desarrollo tecnológico crece exponencialmente, pero además disminuye los costos de la implementación. Entonces eso es lo peligroso. Mucho más desarrollado o mucho menor costo. Hoy día tener un teléfono, como dices tú, no solamente tengo la capacidad de comunicación, sino que tengo mayor información que lo que podría haber tenido el presidente Reagan de Estados Unidos cuando él era mandatario. Entonces eso es lo que un poco la gente entienda. Cualquier ciudadano es más poderoso, obviamente espacio-tiempo, pero
de lo que fue en su oportunidad el presidente de los Estados Unidos. Ahora, si lo llevamos a un posible ataque que podría surgir, por ejemplo, en Chile, ¿qué riesgos ves tú, la infraestructura crítica? ¿Qué es lo que nos podría afectar en un caso como este? Bueno, primero que todo, Juan Pablo, los vectores de ataque no son tan distintos como lo que ocurre con la ciberseguridad. O sea, tenemos ransomware, ataque de denegación de servicios, tenemos también acción de phishing para poder ingresar a los sistemas, o sea, eso es lo mismo. Pero apuntado a tu pregunta respecto a cuáles son los principales objetivos que podría tener, obviamente, y partiendo de ahí, es la infraestructura crítica, como lo indicábamos inicialmente al comienzo del programa, porque lo que se va a buscar es generar una detención del Estado, una paralización del Estado para generar el caos en la población y junto con ello poder limitar la acción de las Fuerzas Armadas en este futuro conflicto, que puede ser híbrido como te indicaba, para que los... Amigos, estamos de vuelta, logramos solucionar el problema técnico, no fue un ciberataque, no fue ciberguerra, simplemente se nos acabaron las baterías de Bluetooth, eso suele pasar. Estamos de vuelta, Ricardo, nos gustaría retomar, obviamente, que es súper interesante lo que estaba hablando, el tema de cómo nos afectaría en definitiva estos ataques de infraestructura crítica, que quedamos ahí, desestabilizar el país y hasta ahí nos dejaste la idea, así que si puedes retomarlo, feliz. Como se dice entre los informáticos hubo problema de capa 8, así que pero ya está solucionado. Capa 8, error 404, pero está sí, bien, dale. Ya está solucionado. Mira, efectivamente, Juan Pablo, la acción que se busca con los ciberataques es principalmente generar una detención en un Estado. Lo que se busca es que esa detención genere terror, genere pánico en la población, lo que haga en general disminuir la capacidad de lucha de ese Estado. Si nos llevamos a algún tipo de ejemplo, lo escuchaba cuando recién comenzabas tú el programa, podría afectarse la infraestructura telefónica, la infraestructura asociada a la generación de agua, a la generación de energía en un país, etcétera, lo que obviamente va a afectar a nuestra población. Hoy día, claro, si nos afectan todo nuestro sistema de comunicaciones bancario, el país efectivamente se paraliza y produce ese temor y ese miedo razonable de las personas. Ahora, si lo llevamos específicamente a acciones militares que afecten a otras Fuerzas Armadas, va apuntado principalmente, antes que se nos cortara y te lo comentaban, a generar una parálisis en los sistemas de mando-control de las Fuerzas Armadas que impidan entregar la información para poder desarrollar las operaciones militares terrestres, aéreas o navales. Y desde el otro punto de vista es que si se han podido penetrar algún sistema de armas, estos no tengan la efectividad como se realizan, como pudiesen tener cuando están operando al 100%. Por lo tanto, en un sistema, un ejemplo podría ser de que, como ocurrió en otros países, se bloquean, por ejemplo, los sistemas de radares y eso permite de que aviones adversarios o de otro país ingresen a un territorio a cumplir una misión de acción ofensiva sobre algún objetivo físico, pero los radares no lo detectan. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo claro de qué es lo que se puede realizar y que se ha realizado por lo demás. Claro, y lo complejo además es que cuando termina la guerra, las tropas se retiran, pero muchas veces, como ocurrió el 2017 con el ransomware NotPetya, que Estados Unidos e Inglaterra culpó ahí a Rusia, es que esto después se puede seguir esparciendo, porque obviamente perdemos el control del virus, en este caso el ransomware en cuanto tal, y puede ser pernicioso mucho más allá de lo que buscaba en particular el país o el individuo que atacó. Ahora, Ricardo, para poder ya terminar el programa, ha sido súper interesante
interesante que te diga. Yo muchos de estos temas obviamente los desconozco. Súper interesante tu intervención. Nos gustaría que nos dijeras qué es lo que visualizas tú desde el punto de vista del futuro hoy día en lo que es la ciberguerra. ¿Cuál es tu opinión como especialista? Bueno, mira, conforme a los últimos acontecimientos que hemos visto, principalmente en la invasión Rusia a Ucrania, y en lo que ha continuado durante los meses, tenemos que tener una claridad que respecto a que la ciberguerra va a continuar. O sea, van a seguir habiendo acciones, operaciones militares ofensivas, los estados van a seguir protegiéndose de esas acciones y también van a haber operaciones de inteligencia y operaciones de desinformación en el ciberespacio. ¿Dónde está la principal duda? ¿Y por qué lo planteo así? Porque los expertos, gente que tiene obviamente mucho más conocimiento que yo, decían que en este conflicto armado se iba a ver realmente las capacidades de ambos países para atacar y defender el ciberespacio y su infraestructura crítica. Y como lo conversamos en unos minutos atrás, la verdad que esto no ha sido tan potente o tan fuerte como lo hubiésemos esperado. ¿Cuáles podrían ser las principales causas? Falta de capacitación de personal, falta ¿cómo se llama? No solamente personal técnico, sino que falta de tecnología, pero hoy día sabemos que existe la tecnología para ello. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que obviamente se van a sacar las lecciones aprendidas de este conflicto, van a haber mayor inversión por parte de los estados. Hoy día vemos, por ejemplo, que la OTAN, a través de España, está capacitando al personal de Ucrania para poder defenderse. Estamos viendo también que una de las cosas importantes es que para poder tener una buena defensa también hay que tener un buen ataque, y para eso tenemos que tener una mejor inteligencia, y para ello la guerra en el ciberespacio no se libra cuando se dispara el primer tiro en el mundo real o en el mundo físico, sino que se acciona con tiempo para poder apretar el clic y poder efectivamente comenzar con esta guerra. Perfecto, oye, esperamos que avance más la ciberdefensa que la ciberguerra. Te quiero dar las gracias, Ricardo, gracias por tu tiempo, estuvo muy interesante tu entrevista. Esperamos en algún momento desarrollar un tema también contigo. Amigos, los quiero dejar invitados para este próximo miércoles a las 14 horas para una nueva edición de Ciberlegal. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y a todos tus auditores. Un abrazo, chao, chao. Gracias, chao, chao.